Hola y bienvenidos al canal, el espacio donde exploramos los crímenes más escalofriantes de la historia. Si te apasionan las historias criminales, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy nos adentramos en uno de los casos más oscuros de Estados Unidos, el de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Una historia larga, dolorosa y tan real como aterradora. Ponte cómodo, porque esto va a ser intenso. Durante décadas, el área metropolitana de Seattle fue el escenario silencioso de uno de los asesinos más prolíficos y aterradores de la historia de Estados Unidos. Un hombre que, durante años, pasó desapercibido, oculto tras la rutina de una vida ordinaria, mientras cometía crímenes que dejaron una cicatriz imborrable en la sociedad estadounidense. Hoy, en este documental, nos sumergimos en la historia de Gary Ridgway, el llamado asesino del Green River, un nombre que evocó el terror en los años 80 y que aún hoy resuena como sinónimo de brutalidad, engaño y perversión sin límites. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, pero su vida pronto se trasladó al estado de Washington, donde pasaría la mayor parte de su existencia. Desde temprana edad, Gary mostró señales de una personalidad problemática. Su infancia estuvo marcada por una relación conflictiva con su madre, una mujer controladora, posesiva y emocionalmente abusiva. Se ha especulado durante años que su vínculo enfermizo con ella fue uno de los elementos fundacionales de su odio hacia las mujeres, en especial hacia aquellas que se dedicaban al trabajo sexual, a quienes posteriormente dirigiría su furia homicida. Ridgway fue un estudiante mediocre, con dificultades en la escuela y con escasa interacción social. A los 16 años, cometió un acto perturbador. Apuñaló a un niño de 6 años sin motivo aparente, un hecho que dejó al menor gravemente herido. Ridgway más tarde confesó haberlo hecho por curiosidad, por saber cómo se sentiría al matar a alguien. Esa confesión temprana, ignorada por el sistema en su momento, fue una advertencia ignorada de lo que estaba por venir. Tras graduarse, se alistó en la Marina y sirvió en Vietnam. Durante su estancia en el sudeste asiático, Ridgway tuvo múltiples encuentros con prostitutas, y más adelante diría que esos contactos encendieron en él una ira intensa y un deseo de castigo. De regreso a Estados Unidos, se casó varias veces y trabajó en una planta de camiones, empleo que mantuvo durante décadas. A los ojos de todos, era un trabajador más, disciplinado, silencioso y reservado. Pero por las noches, se transformaba en un depredador meticuloso y sin alma. El reinado de terror de Gary Ridgway comenzó a principios de la década de 1980, cuando los cuerpos de varias mujeres comenzaron a aparecer cerca del río Green, al sur de Seattle. Muchas de las víctimas eran mujeres jóvenes, algunas apenas adolescentes, que habían desaparecido tras ser vistas en calles conocidas por la prostitución. La policía pronto advirtió un patrón: las víctimas eran estranguladas, generalmente con sus propias ropas, y sus cuerpos eran abandonados en zonas boscosas, ríos o lugares remotos. En ocasiones, Ridgway regresaba al lugar del crimen días después para tener relaciones sexuales con los cadáveres, un acto que muestra el nivel de depravación al que descendió. A pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino lograba escabullirse. Durante años, el caso del asesino del Green River se mantuvo abierto, sin solución. El FBI se involucró, decenas de agentes trabajaron incansablemente, se tomaron muestras, se interrogaron sospechosos, y aún así, Ridgway parecía inalcanzable. Su modus operandi evolucionaba, perfeccionaba sus técnicas, y escogía con precisión a mujeres vulnerables, muchas veces marginadas, sabiendo que sus desapariciones tardarían en ser denunciadas. En total, Ridgway confesó haber matado a 71 mujeres, aunque las autoridades creen que el número real podría superar fácilmente las 90. La cifra lo convierte en el asesino en serie con más víctimas confirmadas en la historia de Estados Unidos. Su capacidad para mentir, manipular y moverse sin levantar sospechas lo convirtió en uno de los criminales más peligrosos de su tiempo. Lo más perturbador es que, durante sus años de mayor actividad asesina, mantuvo una vida relativamente estable. Estaba casado, trabajaba, e incluso era considerado un empleado modelo. En 1987, Gary Ridgway fue interrogado por la policía y se le tomó una muestra de ADN. En ese momento, las técnicas forenses no eran lo suficientemente avanzadas como para vincularlo con las escenas del crimen. El caso permaneció estancado durante más de una década, hasta que a finales de los años 90 y principios de los 2000, los avances en la tecnología de ADN permitieron analizar de nuevo las pruebas recogidas en los cuerpos.
En 2001, esas muestras coincidieron con Ridgway. Fue arrestado el 30 de noviembre de ese mismo año, y con el tiempo, comenzó a confesar. Durante los interrogatorios, Ridgway ofreció detalles espeluznantes. Relató cómo atraía a sus víctimas ofreciéndoles dinero o transporte, las llevaba a lugares apartados y allí las estrangulaba sin mostrar remordimiento. A menudo fingía que les importaba, hablaba con ellas, generaba confianza, y luego, como si de un interruptor se tratase, se transformaba en un asesino despiadado. Para Ridgway, la muerte era un acto de poder absoluto. Confesó que matar era su obsesión, una necesidad compulsiva que lo perseguía incluso en sus días más rutinarios. En 2003, Ridgway aceptó un acuerdo con la fiscalía. Evitaría la pena de muerte a cambio de cooperar plenamente con las autoridades para localizar los restos de todas sus víctimas. Durante meses, acompañó a la policía por los bosques de Washington, señalando lugares donde había dejado los cuerpos. En algunos casos, recordaba el sitio exacto donde había arrojado a una mujer más de 20 años atrás. En otros, sus recuerdos eran vagos. Pero su colaboración ayudó a cerrar muchas heridas abiertas. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En total, recibió 49 sentencias consecutivas, una por cada víctima identificada hasta ese momento. En la sala del tribunal, Ridgway se mostró frío, inexpresivo. Solo derramó lágrimas cuando habló de su familia, no de las decenas de mujeres a las que había asesinado. Su falta de empatía fue evidente hasta el final. El caso de Gary Ridgway puso de relieve muchas fallas del sistema. Durante años, se ignoraron las desapariciones de mujeres por su condición de prostitutas o drogadictas. Muchas familias clamaban por atención, pero sus voces eran silenciadas. Ridgway supo aprovechar esa indiferencia social. Elegía a mujeres que el sistema ya había descartado, confiando en que sus muertes serían olvidadas con facilidad. Y, durante mucho tiempo, tuvo razón. Hoy, Gary Ridgway sigue vivo, encerrado en una prisión de máxima seguridad en Washington. Su historia no es solo la de un asesino en serie, sino también la de una sociedad que falló en proteger a sus mujeres más vulnerables. Su nombre está grabado con sangre en los anales del crimen estadounidense, como un recordatorio de dónde puede llegar la oscuridad cuando se le permite actuar sin ser vista. El caso del asesino del Green River también marcó un antes y un después en la criminología moderna. Impulsó el uso extensivo del ADN en investigaciones, reforzó la necesidad de tratar con seriedad todas las desapariciones y obligó a las autoridades a replantear su manera de actuar ante los crímenes que involucran a personas marginadas. Su legado, aunque horrendo, contribuyó a mejorar los sistemas de justicia y prevención. Y así termina esta oscura historia. Una historia real, llena de horrores, de víctimas olvidadas y de un asesino que, por años, caminó entre nosotros como si nada. Si este contenido te ha impactado, te invito a suscribirte al canal, donde exploramos las mentes más oscuras de la historia, los crímenes más perturbadores y las lecciones que podemos extraer de ellos. Gracias por vernos, y hasta la próxima.